SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Salvo que haya un terremoto el jueves que viene con la reforma laboral, en las próximas 2 semanas el perímetro de la crónica política en España lo va a delimitar la campaña electoral en Castilla y León que ha comenzado hoy. Y ya en el primer día hemos asistido a uno de esos episodios que de vez en cuando pare la política española, que ya no es que no pasen por el filtro de la ética, sino es que no pasan por el de la estética. El candidato del PP a la reelección en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha rodeado esta tarde-noche de 2 personas para su mitin de apertura de campaña. 2 personas. La primera, junto a él, sobre el escenario, Javier Iglesias, que es el presidente del PP de Salamanca, que está imputado por supuesta financiación ilegal en las primarias de 2017. Primarias en las que fue elegido el propio Mañueco. El juez citó a Iglesias a declarar hace 10 días como investigado en este caso. Iglesias evitó acudir en persona, esgrimió un supuesto malestar por la tercera dosis. Entró telemáticamente para decirle al juez que se negaba a declarar. Pues este señor, del que el juez cree que existen indicios racionales de la comisión del delito, este señor, este investigado por supuesta financiación ilegal, ha sido uno de los 2 compañeros de mitin de Mañueco esta tarde. El otro ha sido Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía. ¿Que voy después? Esto es como el que se va a examinar. Esto es... Cuando uno va a una prueba y está uno nerviosito perdido, que le tiembla las piernas y dice, pasa tú delante, hijo, que a mí me da la risa. Y dice, pasa tú, y veo... Y claro, pues yo estoy así. Pero bueno, ya que va primero, lo importante es que vaya bien. A ver si me voy a encontrar yo con un susto el día 13 de febrero. Por Dios, tampoco por compañerismo me tenéis que ayudar también a mí. Es habitual que presidentes autonómicos acudan a las campañas electorales de otros territorios a apoyar a los candidatos de su partido, sobre todo en el caso de Moreno, al que escuchamos esta noche tan preocupado con lo que pase con Castilla y León, porque él va después, como dice, por solidaridad. Yo voy después. Pero lo de hoy de Moreno tiene otra lectura. Y es que en Andalucía hoy se ha celebrado uno de los plenos más importantes que se pueden celebrar ahora mismo en un parlamento autonómico. Un pleno extraordinario sobre la situación de la sanidad andaluza, en un momento en el que la atención primaria y las urgencias allí en Andalucía están hasta arriba. Y no lo dice solo la oposición, sino que lo dice el Colegio de Médicos y lo dicen los sindicatos de médicos y enfermería. Una sanidad que no renovó sus contratos a 8.000 sanitarios en octubre a las puertas de la sexta ola. Pero hoy, en el día en el que se estaba analizando semejante asunto capital en el Parlamento andaluz, hoy Moreno no ha ido. Ha dejado su silla vacía. Dicen en su equipo que estaba en Madrid reuniéndose con el gobernador del Banco de España, pero a Madrid igual que se va, se vuelve. Lo que de verdad pasaba es que el destino final de Mañueco de Moreno era otro distinto. Era el mitin. Andalucía debatiendo su sanidad y el presidente autonómico de campaña electoral, de camino a un acto de partido. Y luego está Vox. Recordarán cómo en diciembre vimos a Santiago Abascal vender por todo lo alto su viaje a Polonia, a una cumbre de la crème de la extrema derecha europea. Volvió además muy orgulloso de que había conseguido traerse el compromiso de que en este enero iba a ser anfitrión aquí de una cumbre idéntica, con Le Pen, con Orbán y con el resto de líderes ultras. Esa cumbre ha empezado esta tarde-noche aquí en Madrid, pero a Abascal le coge con el pie cambiado. En la apertura de la campaña de Castilla y León, cómo fardar de euroescepticismo cuando en 2 semanas te la juegas en una comunidad que ingresa y mucho de la PAC, por ejemplo. Y a esto hay que sumar el conflicto ruso de fondo, con Putin manteniendo a 100.000 soldados en la frontera ucraniana, amagando con una incursión ilegal. La mitad de la extrema derecha europea tiene a Putin en un altar geopolítico. Están fascinados con él. A Vox eso no le conviene nada, porque en España no. En España Putin no vende, y en Castilla y León menos. Lo vamos a analizar todo esta noche con Enric Juliana, con Pablo Simón. Buenas noches a los dos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Antes, el día en 2 minutos. Víctor Olazábal. El día en que Estados Unidos y la Comisión Europea se han aliado en un comunicado para garantizar el suministro de gas a Europa en caso de que la crisis ucraniana lleve a Rusia a cortar el suministro del que depende gran parte del continente. Según la Comisión, Washington se ha comprometido a enviar más barcos con gas licuado y ahí España puede jugar un papel clave por sus 7 plantas para tratar ese tipo de gas. Y hablabas de Putin, Aimar. Hoy Putin le ha dicho por teléfono a Macron, al presidente francés, que Rusia no tiene intenciones ofensivas en Ucrania. Ha sido una llamada de 2 horas
izquierdas para tratar de rebajar la tensión en una crisis en la que hoy también hemos escuchado al presidente ucraniano. Zelensky le pide a la OTAN que diga abiertamente si Ucrania va a entrar o no en la alianza. En España, la política marcada por el inicio de la campaña en Castilla y León y por la negociación para convalidar la reforma laboral. Hoy son los sindicatos los que piden a los partidos, concretamente a los de izquierdas, que no tumben el acuerdo alcanzado entre gobierno y agentes sociales. Unai Sordo y Pepe Álvarez. Hay que consolidar una mejora de los derechos de la gente para que la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras interprete que las mayorías de progreso mejoran su vida y no hacer mucho el tonto en ese sentido. Es que este no es un tema menor, este no es cualquier decretito, ¿eh? El no votar a favor de la convalidación del Real Decreto Ley es lo mismo que votar a favor de la legislación que en su momento aprobó el Partido Popular. Esta tarde el PNV ha propuesto que sea una comisión de expertos independientes la que investigue los abusos sexuales a menores en la Iglesia. Es una propuesta alternativa a la de Unidas Podemos, Esquerra y Bildu, que esta semana han pedido una comisión parlamentaria que esclarezca esos abusos. Y el PSOE dice que por ahora está más cerca de la propuesta de los nacionalistas vascos. También hoy hemos conocido que la tasa de abandono educativo temprano en España ha bajado al 13% durante la pandemia. Es la cifra más baja desde que hay registros y es la vez que más cerca estamos de la media europea, que está en el 9%. Y por último, de la pandemia, España encadena ya 5 días de bajada de la incidencia, que ha caído otros 61 puntos. El gobierno cree que ya hemos pasado el pico de esta sexta ola. La ministra Carolina Darias. Todos los datos apuntan que hemos doblegado la curva, estamos viendo que se consolida la bajada, especialmente no solamente en incidencia acumulada, sino también en otros indicadores como son los de hospitalización y como son también los de UCI. Y es una de las noticias del día. La policía ha detenido a 7 hombres por organizarse a través de redes sociales para atacar a personas inmigrantes y a homosexuales. Era un grupo supremacista, un grupo de ultraderecha. La policía les ha incautado de todo, desde un revólver, cuchillos, bates de béisbol hasta ropa y material nazi. Los detenidos vivían en Barcelona, en Torrejón de Ardoz y en las localidades alicantinas de Alcoy y Ontinyent. Ana Terradillos. Sí, los arrestados son hombres de entre 45 y 60 años sin antecedentes penales y que a través de las redes sociales se habían unido para coordinar ataques contra personas o colectivos vulnerables. De hecho, uno de los detenidos fue quien quemó la sede del LGTBI de Alcoy en Alicante. Se han identificado al menos 3 chats de unos 30 miembros cada uno, donde se han detectado mensajes racistas y homófobos que alentaban a cometer ataques contra inmigrantes y homosexuales. En los registros se han registrado además armas de fuego simuladas, munición, armas blancas, bates de béisbol y también manuales para fabricar explosivos. Y en la contra de Hora 25... Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aymar. ¿Cómo estás? Mañana se decide quién va a representar a España en Eurovisión. Se decide este año en la final del Benidorm Fest. Hacía años que España no estaba tan involucrada en esto. Que si la teta de Rigoberta Bandini, que si las gallegas Tanxugueiras. ¿El hecho de que hayas pedido que pongamos a Tanxugueiras quiere decir que son tu apuesta o no? A ver cómo te lo explico. A mí me gusta, a mí personalmente me gusta más Ay Mamá. Pero ese gusto mío, yo, Aymar, en el que te estás metiendo. Ese gusto mío yo lo considero efectivamente antipatriótico, porque Tanxugueiras me toca el corazón de una forma diferente. Te voy a tratar de explicarlo bien. Hoy he acabado de leer estos días una novela, Love Song, de Carlos Zanón, en la que hay esta escena, ¿no? El protagonista comprende que nunca tendrá el grado de amistad que su novia tiene con su mejor amigo. Y dice, yo tengo su cuerpo y su corazón. Él tiene una parte del cerebro y el amor alejado del deseo. A veces no podemos elegir, no controlamos nuestro gusto, pero sí lo que podemos hacer con él. Yo he sido históricamente favorable a todos los asuntos que pone sobre la mesa con sus canciones Rigoberta Bandini, especialmente el de Julio Iglesias y por supuesto también a favor de la liberación tetil. Pero a veces uno no quiere que gane lo que considera mejor, sino lo que considera suyo. Y ese es... esa es la verdadera razón por la que yo quiero que Tanxugueiras me represente a mí y a los españoles en Eurovisión. Hasta mañana, hasta el lunes, Javois, un beso. Disfruta el fin de un beso, chao.
Hora 25. Aimar Bretos. Y a perro flaco todos son pulgas. Noticia de ahora mismo. Francisco Igea, candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León. Buenas tardes. Tengo una mala noticia que dar al inicio de esta campaña. Esta tarde, a la vuelta de Segovia, me he encontrado mal, tenía un poco de carraspera, un poquito de mocos, pocos síntomas, pero bueno, dando las cosas como están, he hecho lo que creo que había que hacer, que es hacerme un test de antígenos, y desgraciadamente el test de antígenos ha resultado positivo. El hombre que tiene la misión de intentar resistir con lo que queda de Ciudadanos se va a perder, por lo menos, la primera ola de esta campaña electoral que ha empezado hoy en Castilla y León. Y ojalá se ponga bien pronto, pero tendrá que ver desde casa cómo el PP sigue haciendo una campaña en la que solo habla de Sánchez, pero sin aclarar si metería a Vox en su gobierno si lo necesitara. Castilla y León, Beatriz Holandía, buenas noches. Buenas noches. En el primer día de campaña en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha insistido en mirar hacia Madrid en su discurso. El candidato del Partido Popular se empeña en señalar a Pedro Sánchez como su principal oponente en estas autonómicas del 13 de febrero y evita aclarar si pactaría con la extrema derecha tras las elecciones. Quiero tener la mayoría suficiente para gestionar eficazmente las políticas y desde luego quiero concentrar el voto en el Partido Popular para permitirme un gobierno en solitario. Es precisamente el paso que le pide el candidato de Ciudadanos, Francisco Igea. Tendrá que decirles a los ciudadanos si va a apostar por la intolerancia, si va a apostar por quienes generan el odio y el enfrentamiento. La sanidad es de momento el principal argumento de los socialistas. Luis Tudanca. Hace falta una nueva política sanitaria que incremente el presupuesto de la atención primaria para que alcance al menos el 25% del presupuesto global de la sanidad. Y Unidas Podemos, que considera que los más de 30 años del PP en la Junta han hartado incluso a sus propios votantes. Lo decía Irene Montero en declaraciones a Radio León. Las décadas de gobierno del Partido Popular solamente han traído despoblación, precariedad, ausencia de servicios públicos. Y durante el fin de semana, fuerte presencia de políticos nacionales en la comunidad: José María Aznar, Pedro Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero o Pablo Echenique. Porque lo que está en juego trasciende los límites autonómicos. Jefa de política de la SER, Inma Carretero, buenas noches. Sí, buenas noches. El Partido Popular plantea este 13 de febrero como un examen a Pedro Sánchez y el PSOE lo que va a hacer es perimetrar la campaña en el ámbito regional. No vamos a ver al presidente del gobierno en el cuerpo a cuerpo, como hizo con Díaz Ayuso en la precampaña de la Comunidad de Madrid, y en principio no va a tener una presencia tan intensa como en las catalanas. Estas son unas elecciones adelantadas. Este calendario lo diseñó Génova, porque en la SEBE Nacional tuvieron claro desde el principio que querían escalonar las elecciones, que Pablo Casado vaya superando etapas en su camino a la Moncloa, eso dicen, y que se vea a la marca PP como un caballo ganador, que no solo gane Díaz Ayuso, que es el precedente que tienen. Eso cuentan en Génova, pero en Ferraz aseguran que van a pelear en Castilla y León y en Andalucía, pero dan por seguro que conservarán el poder en Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha, en definitiva, que ganarán las elecciones autonómicas de 2023, también las municipales. Está por ver cuándo convoca Ximo Puig, que celebró sus comicios coincidiendo con las generales de abril del 18, y todo esto les sirve a los socialistas para rechazar de plano que este carrusel electoral de 2022 vaya a upar a Pablo Casado a la Moncloa, porque además dan por hecho que Pedro Sánchez agotará la legislatura. Lectura de situación, Pablo Simón. Bueno, yo destacaría probablemente de estos comicios 4 cosas a las que merece la pena prestar atención. La primera, hay que recordar que los comicios de Castilla y León es la primera vez que se hacen separados del ciclo general y por lo tanto la previsión que vemos en todos los sondeos y lo más razonable es que caiga la participación. ¿Cuánto caerá y cómo se distribuirá? Es una de las grandes incógnitas que tenemos ahora, pero en la mayoría de los sondeos lo que se indica es que sobre todo el votante de Ciudadanos, el que podría ser más proclive a la abstención. Y esto lleva al segundo punto que quería plantear,
plantear, y es que el Partido Popular ha hecho estos comicios con la intención de convertirse en la primera fuerza de nuevo en Castilla y León, como lleva siendo desde los años 80 con la excepción de las pasadas elecciones, pero sobre todo de crecer lo suficiente para poder gobernar en solitario, sin depender de otros. Y no estamos viendo eso en absoluto. Es decir, lo que vemos también en las encuestas es que aunque hay transferencias de votantes de Ciudadanos que van al Partido Popular y podrían apuntar que se convierta en primera fuerza, el Partido Popular tiene una fuga consistente hacia Vox. Esto no se tapona, no se cierra, y por lo tanto estamos viendo que a lo largo de esta campaña el Partido Popular en general se está desacelerando. Es decir, ocurre al revés que como le pasó en los comicios de la Comunidad de Madrid, donde Ayuso justamente se ensanchó muy fuerte en ambas direcciones. Creo también, por lo tanto, que tenemos que mirar al grado de dependencia que tendrá el PP a futuro de Vox para formar gobierno y de Ciudadanos, y el gran test de estrés, que a mí me parece también interesante, es el de las plataformas territoriales, que es donde vamos a empezar a ver si estos partidos son viables o no. Con un elemento interesante, el sistema electoral de las Cortes de Castilla y León es más proporcional que el del Congreso de los Diputados. Entonces, en España siempre hay mucho miedo a esto del voto útil, ¿no? Entonces siempre te da un poco de miedo tirar el voto. En el momento en el que tú ya consigues entrar en Castilla y León con un procurador, tú mandas una señal y le dices a tu votante, ¿ves cómo puedo entrar? ¿Ves cómo puedo lograrlo en las generales? Y yo creo que aquí hay formaciones como por Ávila, UPL o Soria ya que van fuertes, y las otras de momento son una incógnita. Juliana. Bueno, mira, en primer lugar, creo que este hecho que en estos momentos en España se convoquen elecciones autonómicas como aquel que está jugando al parchís, ¿no?, que es lo que en realidad está ocurriendo, es una anomalía política, no una anomalía estatutaria, puesto que esta figura ya de una forma u otra, con variaciones según las comunidades autónomas, figura prácticamente en todos los estatutos de autonomía, existe la posibilidad de ese adelanto. Pero creo que los partidos están empezando a jugar al parchís con eso, ¿no? Es decir, a mí me conviene, pero ya no incluso por razones de carácter regional, ¿no? Es decir, podríamos decir, pues hay una situación de bloqueo, de un problema, pues que en la gobernación de la comunidad ya están en serias dificultades, pues eso puede estar justificado, sino ya incluso por razones de calendario político general. Estas elecciones no obedecen a ningún motivo específico o muy específico de Castilla y León, sino que obedecen a la planificación política de la Dirección Nacional del Partido Popular para relanzar la figura de Pablo Casado en 2022 y sobre todo para enviar un mensaje, que es decir, bueno, pues Casado es capaz de conseguir en Castilla y León lo que Isabel Díaz Ayuso consiguió en Madrid, que es una victoria clara, rotunda, frente al Partido Socialista. Esta es la misión. Y uno se pregunta si realmente la misión de las comunidades autónomas, aparte de gestionar el Estado social, que en estos momentos es un trabajo fatigoso, porque no alcanzan los recursos, lo estamos viendo en Andalucía, donde hoy se está debatiendo sobre la sanidad, pues sí, aparte de eso, es misión de las comunidades autónomas jugar al parchís con el calendario electoral. En otros países de nuestro entorno, la cuestión de la convocatoria adelantada de elecciones regionales, con la consiguiente alteración de los calendarios políticos generales, pues está regulada con unas ciertas... No es que no sea posible hacerlo, pero pondré un ejemplo. En los Länder alemanes es la Cámara Parlamentaria la que ha de tomar la decisión de ir a votar. No es lo mismo que el señor presidente de la comunidad por la mañana, mientras se está afeitando, dice, me parece que vamos a convocar para el próximo día, ¿no? Sino que es la Cámara, hay que conseguir una mayoría en la Cámara que apruebe, que ratifique la posibilidad de producir ese adelanto. En el caso de Italia, por ejemplo, las regiones italianas, que tienen menos competencias que las nuestras, pues el presidente regional ha de presentar la dimisión. Es decir, señores, yo ya no puedo más, y por supuesto que no puedo más, dimito, y por lo tanto vamos a unas elecciones. Hay una frivolidad, se ha instalado una frivolidad. Y ya sé que decir esto ahora no sirve absolutamente para nada, porque es toda la dinámica que está en juego, pero puesto que una campaña electoral pues es un momento propicio para la reflexión política, pues creo que vale la pena reflexionar sobre ello, es decir, reflexionar si realmente es bueno para la salud política de este país el juego del parchís en las comunidades, en lo que se refiere a este ir y venir de elecciones. Y de una campaña que empieza a otra que termina esta noche. Y otra que ya vendría después, efectivamente.
La de las elecciones portuguesas del domingo. El socialista Antonio Costa decidió convocar elecciones, precisamente adelantó elecciones cuando sus antiguos socios de izquierda, los comunistas y el Bloco, no apoyaron los presupuestos, votaron en contra de los últimos presupuestos. La campaña echó a andar con el candidato socialista pidiendo una mayoría absoluta para gobernar sin ataduras, pero sus planes se han estrellado contra el muro de las encuestas, que dibujan un panorama mucho más incierto de lo que se esperaba. Nos vamos hasta el centro de Lisboa. Allí está el corresponsal de la SER, Lucas Font. Lucas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Acaba de terminar el acto de cierre de campaña del Partido Socialdemócrata, que aunque en su nombre lleve la palabra socialdemócrata, es el equivalente al Partido Popular aquí en España, es el Partido Conservador Moderado, el partido que le está complicando la vida a Antonio Costa. ¿Con qué mensajes, Lucas, con qué mensajes de última hora están intentando arañar votos los candidatos allí? Pues el líder del Partido Socialdemócrata, Rui Rio, ha concluido esta tarde la campaña aquí en el centro de Lisboa con una fuerte crítica a Antonio Costa, al que acusa de tergiversar sus palabras y las propuestas de su partido. Rio ha advertido también en este último acto de campaña de que un voto para los socialistas es un voto para revalidar los acuerdos con sus antiguos socios de izquierdas, el Partido Comunista Portugués y el Bloco de Esquerda. Y por su parte, Costa ha acusado a su principal rival esta tarde de querer privatizar la sanidad pública y de estar en contra de la subida del salario mínimo, y ha advertido del riesgo de un posible acuerdo entre el centro-derecha y la extrema-derecha que será necesaria para lograr una mayoría conservadora en el Parlamento. En los últimos días hemos visto cómo el Partido Socialista ha intensificado sus ataques a la derecha, advirtiendo a los electores de que un voto para el Partido Socialdemócrata significa el regreso a las políticas de austeridad que aplicó este partido entre 2011 y 2015 durante el periodo de la Troika. Los sondeos no dan muchas pistas sobre qué mayoría sería a cargo del país, Lucas. Sí, las últimas encuestas apuntan a un empate entre los dos principales partidos y a un resultado muy ajustado también entre los bloques de izquierda y de derecha. Según estas previsiones, el Partido Socialista necesitará previsiblemente no solo el apoyo del Bloco de Esquerda y del Partido Comunista Portugués, sino también el de partidos minoritarios como el Partido Animalista PAN y la Izquierda Ecologista Libre. Y en el caso de la derecha, la situación es muy parecida. Rui Rio necesitará el apoyo de todos los partidos conservadores, incluido, como decíamos, el partido de extrema derecha Chega, y faltará ver cómo se resuelve esta negociación en el caso de que haya una mayoría de derechas en el Parlamento, porque Chega exige entrar en el gobierno y Rio ha insistido una y otra vez en que no aceptará un gobierno de coalición con la extrema derecha. Ha cambiado el tono de la campaña porque el socialista Antonio Costa, lo decíamos, empezó hablando de mayoría absoluta, las encuestas le dicen que de eso nada. ¿Cómo se ha ido ajustando el discurso a la realidad? Pues sí, el escenario ha cambiado mucho desde el inicio de la campaña hasta ahora. En un principio las encuestas apuntaban a esa mayoría reforzada de los socialistas, pero esa ventaja se ha ido reduciendo en los últimos días hasta llegar a esta situación en la que estamos en este momento, ¿no? El Partido Socialista se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad, ha dejado de lado el discurso victimista y de desconfianza hacia sus antiguos socios por el fracaso de los presupuestos y ha aceptado que después de las elecciones será necesario dialogar con todas las fuerzas políticas. De todas formas, Aimar, Antonio Costa no ha sido tajante en su voluntad de renovar el pacto con los partidos de izquierdas en caso de ganar y ha dejado abierta la puerta a un gobierno en minoría con acuerdos puntuales con el centro derecha. Lucas, gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y en la mesa del análisis de esta noche vamos a incluir una ampliación, incluso geográfica. La mesa cruza la frontera, se alarga hasta Lisboa. Teresa Constenla, corresponsal del País, boa noite. Hola, boa noite, Aimar, boa noite a todos. Y Susana Peralta, economista. Buenas noches, boa noite. Hola, boa noite, buenas noches, ¿qué tal? Teresa, de entrada, desde España llama muchísimo la atención el tono de la campaña, casi empatados y no hay crispación, ni el debate se ha enfangado. ¿Qué pasa allí? Bueno, no hay crispación en la campaña, aquí no hay crispación en la campaña, tampoco hay crispación en el Parlamento y bueno, yo diría que no hay crispación en la calle, ¿no? Eso es algo que diferencia claramente la atmósfera portuguesa de la española, al menos en este momento, ¿no? Y fíjate que es precisamente este empate casi técnico que hay ahora mismo entre los dos principales partidos, pues probablemente podría alentar, ¿no? Esa rivalidad que obviamente existe y se dicen cosas, pero nunca se sobrepasa la línea yo creo que nunca se sobrepasa la línea del respeto, ¿no?, al otro. Eso es muy importante, es una lección interesante de Portugal. Susana Peralta, esa mayoría absoluta que pedía Antonio Costa es muy improbable. ¿Él realmente en algún momento pensó en que podría tenerla? Quiero decir, ¿a qué achaca usted esa desconexión de la realidad para pensar que ese resultado estaba al alcance de la mano? Si es que lo llegó a pensar en algún momento.
Hombre, yo no sé, no estoy en la cabeza de Antonio Costa, pero lo que puede haber pasado es que cuando no le han votado el presupuesto, pues Antonio Costa tenía una historia muy buena para contar al electorado, que era decir que, mire, estos partidos de izquierdas que no han estado, como que no han sido responsables para aprobarme el presupuesto, y entonces desde ahí, eso ha sido en octubre, ¿no? Y desde ahí, finales de octubre, y desde ahí empezó con un discurso, noviembre, inicios, sí, entonces noviembre. Principio de noviembre, ¿no? Sí. Pero sí. Ha empezado con un discurso de decir que, claro, que como que la izquierda era muy responsable, y se veía que ahí sí, que ahí le apetecía capitalizar un discurso de yo soy la izquierda responsable, y si queréis que yo pueda hacer mi programa económico con todo lo que ha pasado en los últimos 6 años de crecimiento de la renta y tal, pues hay que votarme a mí. Y de hecho los sondeos, o sea, estaban bastante bien para él. Bueno, cerca de la mayoría absoluta, nunca he estado realmente en la mayoría absoluta, pero estaba bastante afastado del PSD. Lo que ha pasado es que desde mediados de enero, algo así, pues ha empezado a convergir, y claro, y ahora se ha vuelto casi imposible, o sea, se ha vuelto imposible. Pero yo pienso que en un momento él lo ha creído, como que tenía una historia muy buena para contar, de decir que todos los votos de la izquierda tenían que venir al PS, porque era el PS el partido de la responsabilidad. Enrique, y a los portugueses esa historia o no les ha parecido tan buena o les ha parecido quizá un poco prepotente. Bueno, el tiempo político en todos los países, incluido en este Portugal entrañable y tranquilo que nos están narrando de Lisboa, y que a mí me da envidia, y que no creo que sea solo atribuible al carácter sereno de los portugueses, sino a la propia historia del país. La Revolución de Abril de 1974 marcó claramente la diferencia entre el tiempo en la dictadura y el tiempo en la democracia en Portugal. Hubo un corte, hubo un momento de cambio, de narrativa profunda del país, y creo que eso influye también, es mi opinión. Pero en lo que respecta a esta coyuntura, me da la sensación, por la información que tengo, que tampoco es muy exhaustiva, es que quizá Antonio Costa, durante estos meses, y sobre todo en las semanas previas a la campaña electoral, quizá cometió la temeridad de insinuar que desearía la mayoría absoluta. Y posiblemente la sociedad portuguesa hoy no está muy deseosa de conceder el control absoluto de la situación política a un único partido, y tampoco al partido del primer ministro y al primer ministro, hombre de reconocida habilidad política. Me parece que en el momento en que él introdujo esa idea, esa posibilidad de decir, bueno, me falta poco, dadme un empujoncito más y ya vamos a por la mayoría absoluta, es el momento en que quizá las cosas ahí se le empiezan a complicar. Y probablemente el señor Rui Rio, el jefe de la oposición, el líder del PSD, del Partido Socialdemócrata, pues también está capitalizando algo importante, que es el hecho de que en el momento en que empezó la epidemia, pues él ofreció la colaboración de la oposición al gobierno, no utilizó la epidemia para atacar al gobierno de Costa. Esto lo recordamos porque fue muy comentado en España, porque el contraste con la política española era muy vivo en aquel momento. El señor Río dice, estamos ante una calamidad, yo lo que voy a hacer es ayudar al gobierno de mi país a salir de la calamidad. Y la historia, si realmente se produjese un empate, ya no digamos si se produjese el sorpaso, es decir, que el ganador fuese el Partido Socialdemócrata, la lección para el Partido Popular Español sería de dimensiones colosales, me atrevo a decir. Porque, Teresa, ¿cómo es Rui Rio? El equivalente a Pablo Casado en cuanto a lo que representa ser el líder del partido conservador moderado, el hombre que puede disputarle la jefatura de gobierno a Costa. Bueno, no es un perfil exactamente equiparable. Rui Rio ha moderado bastante el PSD, que es un partido como con dos almas,
y su liderazgo, digamos, lo ha llevado un poco al centro. Él claramente en esta campaña ha ido a buscar, aparte del voto de la derecha, el voto del centro-derecha y el voto de centro moderado. Pero luego su práctica política, él ha sido alcalde de Oporto y ahí hay una parte un poco oscura que él en esta campaña ha sabido con muchísima inteligencia dejar a un lado, ¿no? Hay una parte autoritaria. La prensa portuguesa recuerda ahora estos días, ¿no? Ahora que ven que existe la posibilidad de que pueda ser el ganador de las elecciones, están empezando a recordar, ¿no?, un poco cómo fue su gestión y su etapa de alcalde. Una de las principales críticas que le hacen es lo difícil que encaja a este hombre en las críticas, ¿no? También el desinterés por aspectos de la cultura y demás. Pero luego le reconocen cierta coherencia, o sea, la coherencia. Es un hombre que desde el principio más o menos ha dicho lo que quería hacer y no ha ido dando bandazos. Y luego lo que tiene Rui Rio, que yo creo que es una de sus grandes ventajas en esta campaña frente a Costa, es que llega con el carisma del resistente que ha ganado, y eso lo tenemos en España. Sabemos cómo funciona, lo bien que funciona y lo bien que le funcionó, por ejemplo, a Pedro Sánchez, sí, ¿no? Claro. Entonces, Rui Rio, que era un líder prácticamente que se daba casi por amortizado, precisamente porque había grandes críticas internas en su partido, porque había tenido una posición muy conciliadora y muy colaboradora con el gobierno, le afeaban que no era un líder que había hecho una oposición firme. Y se encontró con una disputa por el liderazgo interno hace un mes, o sea, a principios de diciembre creo que fueron las primarias en el seno del partido. Sí, cuando Costa convocó las elecciones, el partido todavía no tenía candidato. Claro, o sea, por eso es un poco insólito todo lo que está pasando ahora, ¿no? Porque hace un mes el PSD era un partido fragmentado, totalmente dividido entre dos opciones. Su presidente, que era Rui Rio, no tenía el apoyo del aparato, no tenía el apoyo de las viejas glorias de Passos Coelho y todas las viejas glorias de los conservadores. Estaban claramente alineados con su rival, que era el eurodiputado Paulo Rangel, y sin embargo ganó contra todo esto gracias al apoyo de la militancia. Entonces eso le da un plus, ¿no? El carisma del hombre que consigue imponerse al aparato, ¿no? Entonces él llega a esta campaña reforzado por esto. O sea, era el perdedor que de repente se convierte en ganador. Costa, sin embargo, llega como el derrotado en el Parlamento por sus antiguos socios. Llega, yo diría que un poco cansado, pero también lo que comentaba antes Enrique, con un poco pues hombre, no sé si arrogancia es una palabra demasiado fuerte, pero un poco en esa línea, ¿no? De yo no voy a tener problemas, ¿no?, en estas elecciones, y por eso voy a por el discurso de la mayoría absoluta. Claro, cuando se ha encontrado que todo esto falla, que el electorado portugués no está por esa labor. En Portugal es difícil que haya mayorías absolutas. En la historia, desde el 74, ha habido 4 mayorías absolutas. Al Partido Socialista solamente ha conseguido una, con José Sócrates, que obviamente no es un tiempo que ahora puedan reivindicar, ¿no?, por todo lo que significó de corrupción. Claro. Y entonces, ha sido una estrategia de campaña un tanto errática la del Partido Socialista. Luego tampoco han sabido rentabilizar las cosas que han hecho bien. O sea, Portugal ha sido un país donde la vacunación ha sido un éxito, es un país que tiene el respeto internacional, han estado al frente de la presidencia europea y fue un semestre también de éxito, está habiendo recuperación económica, los indicadores están siendo ya buenos. Y vienen los fondos europeos, que son 16.600 millones, que están ahí a la vuelta de la esquina. Pues fíjate, es que apenas esto se ha utilizado en campaña, cosa que sí que hizo en las municipales hace unos cuantos meses. O sea, no han sabido, digamos, rentabilizar las cosas buenas que podían haber utilizado, como decía también antes Susana, el discurso también, y no han logrado tampoco ofrecer un proyecto, digamos, de futuro
ilusionante, yo creo que para su electorado. Entonces Susana, yo creo que esas son las dos cosas. El empleo y los salarios van a pesar mucho a la hora de votar. ¿Cómo está ahora mismo el bolsillo de los portugueses? Mira, puedo volver un poco a lo que estaba diciendo Teresa, porque hay una cosa muy impresionante de Costa, es que Costa venía a los debates con su presupuesto del 2022, el presupuesto que no ha pasado en el 3 de noviembre o algo así, y decía, aquí está mi programa, aquí está lo que voy a hacer desde el 31 de enero, o sea, se me elige, ¿no? Entonces era un poco alucinante, porque este era el presupuesto que no le habían pasado en el Parlamento, y con lo cual solamente iba a poder hacer un programa de gobierno, pues se tendría la mayoría absoluta. Entonces se ve que era como que estaba un poco desconectado de la realidad, ¿no? Era como que, bueno, o sea, una vez que me ha pasado eso, pues ahora yo voy a volver con mi presupuesto y lo voy a hacer y lo voy a implementar. Entonces bueno, esto para complementar. Y Sócrates, de hecho, apareció hace una semana, ha dado una entrevista a la CNN, que ahora tenemos una CNN portuguesa, y es un desastre, porque Sócrates se hace CNN. Y se hace de víctima todo el tiempo, o sea, se hace como que ha sido víctima de un proceso político, y eso es un desastre. Yeah. Y de hecho en un momento ha dicho al periodista que lo entrevistaba, pues que lo que estaría bien, que se Costa realmente quiere una mayoría absoluta, pues tendría que empezar por honrar las mayorías absolutas pasadas del PS, lo que es desastroso, porque claro, nadie en Portugal quiere la mayoría absoluta que ha tenido Sócrates, que es un corrupto realmente, o sea, que no está en la cárcel por temas de la justicia y tal. Bueno, para contestar a tu pregunta, entonces, no, Portugal, mira, nosotros, entonces, Costa, en los 6 años en los cuales ha sido primer ministro, subió el salario mínimo 40%. Desde 2015, que es una subida muy grande, o sea, espantosa, que muy, muy rápida, ¿no? Pero lo que ha pasado es que tenemos en este momento casi un cuarto de los trabajadores y trabajadoras en Portugal, pues que ganan el salario mínimo. O sea, el salario mínimo está muy próximo del salario medio. Entonces tenemos un problema o sea, que hay una parte que puedes hacer por decreto, que es aumentar el salario mínimo, pero eso no hace subir el nivel general del salario, ¿no? Y entonces eso sí que ha sido un tema muy importante en la campaña, en los debates y tal, que es el tema del crecimiento económico y de cómo vamos a hacer para subir el salario medio, cómo vamos a hacer que la media de la gente pues pueda vivir un poco mejor. Y claro, entonces ahí se basa la derecha, por ejemplo, los liberales dicen que van a bajar los impuestos y que con eso el país se va a poner, la economía portuguesa va a crecer muchísimo, y luego están la izquierda, como el bloque de izquierda y los comunistas, que a ellos les parece que las leyes laborales que han quedado muchas que han quedado desde el tiempo todavía del gobierno de derechas de antes de Costa, que habría que cambiarlas y que ya con eso los sueldos van a aumentar y tal. Entonces, digamos que eso ha sido un tema muy importante de la campaña, y que a mí me parece que es un tema en lo cual en algún momento Costa también ha perdido algo, porque la verdad es que como su programa era el presupuesto del 2022, que no ha logrado pasar en noviembre, y entonces eso facilitó muchísimo a la oposición de derecha el discurso pero se va usted a hacer lo mismo que ha hecho hasta ahora, pues nada va a cambiar. Y no es así, entonces me parece que es algo que puede haber penalizado un poco a Costa también. Susana Peralta, economista, Teresa Constela, corresponsal del País, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Pablo, tu análisis de la foto portuguesa. Bueno, yo creo que más allá del empate que ahora estamos viendo entre el Partido Socialista y Socialdemócrata, lo que demuestra cómo cambian las condiciones hasta que uno se acerca a las urnas. Es decir, que hacer previsiones cuando uno convoca mirando los sondeos de tiempo presente no anticipan cómo te vaya a ir, o sea que yo creo que este es un aviso a navegante relevante. Yo creo que hay al menos una parte institucional y una parte política que tenemos que intentar discernir un poco para entender lo que pasa en Portugal respecto a España. La parte institucional es que en
el contexto portugués hay que recordar que es una república semipresidencial y por lo tanto el jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, tiene un poder moderador mucho más activo del que tiene la corona. De hecho, él fue el que advirtió de que si no se pasaba el presupuesto había que ir a elecciones y había que hacerlo en el plazo más rápido posible, precisamente para interiorizar los fondos que vienen de Europa, pero también por el efecto de la pandemia. Y luego el sistema de investidura, que es muy peculiar en Portugal, porque ellos tienen un modelo de parlamentarismo negativo. Y esto lo que significa es una cosa: tú no tienes que ir a una sesión de investidura y votar expresamente o abstenerte para convertirte en primer ministro, sino que basta con que los demás no te tumben, ¿vale? Esto es lo que nos ayuda un poco a entender la relación complicada que ha habido siempre en la izquierda portuguesa, entre el Partido Social. Es el equivalente a lo que tienen en Euskadi y en Asturias. Exacto, es un modelo parecido de ese tipo, ¿no? Los suecos también lo tienen, los fineses, bueno, nórdicos. Y bien, lo que nos encontramos aquí es... Claro, el Partido Socialista, Partido Comunista, Bloque de Izquierdas, Partido Socialista siempre ha llevado gobiernos en minoría. No en la derecha sí que hemos visto que el PSD, por ejemplo, ha ido con el pequeño partido de derechas, el PP, en coalición. En la izquierda no. ¿Por qué? Comunistas, por ejemplo, respecto a la a la Unión Europea, a la OTAN, tienen posiciones muy diferentes y esto ha hecho que haya habido una animadversión casi clásica. El contexto del rescate de la Troika y la llegada de Costa al poder cambia mucho esas coordenadas. Por primera vez se establece un acuerdo. Pero en 2019, tras las nuevas elecciones, Costa prefiere gobernar en solitario sin buscar ningún acuerdo de legislatura que le dé estabilidad. Y por eso tenemos que recordar una cosa que decía Enrique y tiene toda la razón. El que la derecha colabore a veces para facilitar la gobernabilidad de la izquierda o la toma de decisiones de la izquierda no es una novedad en Portugal. Es decir, esto ya ha ocurrido otras veces. Y yo creo que eso tiene una honda raigambre histórica que incluso tiene que ver también con el propio proceso de la transición, por una razón muy sencilla, porque el colapso revolucionario de los claveles supone que la derecha se tiene que abrir, el proceso de la transición española controlada desde arriba hace que sea la izquierda la que se modere. Entonces, es una dinámica totalmente distinta para entender cómo aquí es la izquierda la que se tiene que mover y el Partido Comunista el que tiene que salir con una bandera de España para demostrar que se ha moderado, mientras que en Portugal ocurre al revés. Es la derecha la que se tiene que abrir hacia las demandas. Esto hay un libro maravilloso, si puedo recomendarlo, de Robert Fishman, que se llama Práctica Democrática e Inclusión, que lo recomiendo justamente comparando las dos dinámicas, y él pone incluso un ejemplo anecdótico que me parece interesante, ¿no? Que es que las manifestaciones en Portugal terminan frente a la Asamblea Nacional. En España está prohibido manifestarse frente al Congreso, ¿no? Una percepción totalmente distinta del papel que juegan las demandas ciudadanas respecto al sistema político y que explica también esa diferencia, ¿no?, que tenemos desde los 70 a uno y a otro lado de la frontera. Enrique, ¿qué papel puede jugar la extrema derecha allí en Portugal? Chega, hasta hace nada era una cosa residual, ahora está a punto de convertirse en la tercera fuerza, no con el peso que tiene aquí Vox, pero sí tercera fuerza. Bueno, Chega es un partido muy vinculado a Vox, con vínculos de amistad y de presencia de los dirigentes de Vox en Portugal estos últimos meses notoria, ¿no? Eso la cuestión de la presencia de actores políticos españoles en la política portuguesa es siempre un asunto delicado, ¿no? El dirigente de Chega es André Ventura, era un antiguo comentarista deportivo, un gran forofo del Benfica, un hombre fogueado, digamos, en la tertulia deportiva fogosa, para entendernos. Y ¿cuál es el mensaje de Chega? Pues el mensaje de Chega es el mensaje del salazarismo, es recuperar los eslóganes del salazarismo: familia, Dios, trabajo. En un momento, pues, efectivamente, es verdad, como se ha explicado antes, bueno, que la economía portuguesa el año pasado creció un 4,6 después de las vicisitudes de la epidemia, pero en un país de una economía modesta, con los salarios bajos y con unos horizontes que compartimos en estos momentos todos los europeos, pero unos horizontes pues que no son, que tienen su punto de complicación, ¿no? Ese personaje pues ha adquirido una notable notoriedad en este periodo de tiempo, consiguió un cierto golpe de efecto en las presidenciales, aunque no lo que él deseaba. Y en estos momentos los sondeos le dan por debajo del 10%. Incluso no está claro, él está pugnando por conseguir la tercera posición y no está claro que la pueda conseguir. El ver cuál es el tercer partido será una de las cosas interesantes de la noche electoral en Portugal el domingo.
Posibilidades de un gobierno de coalición PSD-Chega, yo diría que cercanas a cero. En toda la campaña electoral, Rui Río ha tomado distancias de la extrema derecha. Aquí hay otra lección interesante, es decir, en Portugal ha pasado todo al revés de lo que está pasando en España. Es decir, en España el Partido Popular cree que, hablando un poco el lenguaje de Vox, puede absorber los votos de Vox. Vamos a ver si esta hipótesis se demuestra cierta. En estos momentos la hipótesis de una colaboración de Vox en una hipótesis gubernamental del PP pues está en la mente de las personas, puesto que hablan casi el mismo lenguaje y dicen muchas veces cosas muy parecidas. No resulta extraño imaginar pues, llegar a gobernar juntos. Es probable que en las elecciones de Castilla y León, el día después, este tema esté sobre la mesa. Vox ya ha dicho en Castilla y León que quieren entrar en el gobierno, y cuando se produzcan, en el momento que se produzcan las elecciones en Andalucía, pasará lo mismo. En Portugal la impresión es que el PSD, el primer partido de la oposición, ha tomado distancias, y en estos momentos allí la hipótesis de una participación de la extrema derecha en el gobierno en estos momentos no está en el orden del día. Habrá que ver exactamente cuál es su resultado, y sobre todo yo recomendaría pues a quienes tengan intereses por el resultado la noche del domingo es ver exactamente cuál es el tercero, quién llega tercero. La extrema derecha europea está reunida ahora mismo en Madrid. Sus líderes están reunidos en una cumbre con Abascal como anfitrión y con invitados como Marine Le Pen, que está atravesando un momento muy, muy delicado en Francia. Marine Le Pen, hasta ahora la gran líder de la extrema derecha francesa, hasta que hace unos meses apareció Zemmour, un hombre todavía más de extrema derecha que ella, que le está empezando a hacer la vida cada vez más complicada, sobre todo porque a 3 meses de las presidenciales, los suyos, los de Marine Le Pen, están empezando a desertar. Corresponsal en París, Sara Canals. Buenas noches. En menos de 10 días, Marine Le Pen ha visto como 2 de sus personas de máxima confianza la han abandonado para sumarse al partido de Éric Zemmour, su máximo rival. Una ruptura que uno de ellos atribuye a su mala imagen y a su fracaso en las pasadas elecciones regionales, en las que no logró hacerse con la gran región de Provenza, que incluye ciudades clave como Niza o como Marsella. Pero hoy Le Pen ha visto como su propia sobrina, la exdiputada Marion Maréchal, inactiva desde hace 4 años, ha dicho que es probable que vuelva a la política y que, de ser así, seguramente apoyaría a Éric Zemmour, algo que ha herido a la candidata. C'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. Que ha calificado el momento de brutal, violento y difícil. Además, en los últimos años, Marine Le Pen ha intentado desmarcarse de la línea provocadora y aún más dura de su padre, Jean-Marie Le Pen, pero a la vez la derecha tradicional, encabezada por Valérie Pécresse, le pisa los talones en las encuestas. Aún así, por ahora, los sondeos le siguen atribuyendo el segundo puesto, clasificándose para la segunda vuelta con el presidente Macron, y 6 puntos las separan aún de Éric Zemmour. Interesantísimos movimientos en la derecha y extrema derecha francesa, de Pablo. Efectivamente. ¿Y por dónde quieres que empecemos? ¿Por Madrid o por París? Vamos primero a París y después venimos a Madrid. Porque las dos tomas son interesantes y creo que casi merecen discusiones separadas. Fijaos en lo que ocurre en el Front National por lo que toca al clan de los Le Pen, porque la propia Marine Le Pen expulsó a su padre del partido y hoy la principal oposición a Marine Le Pen es su sobrina. Es decir, hay una pelea casi dinástica que se reproduce siempre y que en el fondo obedece a una cuestión estratégica y táctica por lo que toca a la posición del Front National y qué lugar quiere jugar en la política francesa. En el siguiente sentido, la tesis de Marine Le Pen, sobre todo que fue su gran ideólogo en esto fue Philippot, plantea la idea de que hay que intentar desdiabolizar al Front National consiguiendo que haya votos soberanistas de izquierdas que opten por ti. De hecho, su tesis es: necesito conseguir todos los que votaron en contra del Tratado Constitucional Europeo en el año 2004. Toda esa gente soberanista francesa la necesito en mi campo. Entonces voy a tener que moderarme en algunas cosas, como el tema de las minorías sexuales, como el tema del feminismo, penetrar más en los sindicatos, hacerme todavía más proteccionista para no dar tanto miedo. Sin embargo, lo que plantea Le Pen sobrina más en la línea de Zemmour y lo que explica un poco que ahora estemos viendo en tantos países esta emergencia de 2 extremas derechas, ¿no? Es decir, es llamativo, Liga Fratelli, ahora vemos aquí Zemmour, Le Pen. Bueno, eso obedece a una disputa interna que la propia, en este caso Marion Maréchal Le Pen, plantea que es... No, es la sobrina de Es Le la Pen. sobrina, eso es, porque a veces nos liamos. Lo que plantea es, no, nos estamos equivocando.
Nos estamos alejando demasiado de la derecha y en la izquierda no hay nada que rascar. Lo que yo quiero es arrastrar a los conservadores para terminar reemplazándolos y sustituyéndolos. Por lo tanto, olvidaos de la agenda proteccionista. Hay que ser liberal en lo económico. Volvamos a los temas de xenofobia, nacionalismo más fuerte y al conservadurismo familiar tradicional, porque esto es lo que nos va a permitir conseguir nuestro sueño, que es Italia. Es decir, la desaparición de la derecha moderada, que solo quedemos nosotros en el campo, y esta es la aspiración para poder llegar al Elíseo. Y este es el gran debate que existe ahora mismo dentro de estos partidos de extrema derecha. Por eso no están cohesionados, e incluso los que han venido a reunirse a Madrid no lo están, porque hasta pertenecen a grupos parlamentarios distintos. Enrique. Sí, hay otro aspecto. Creo que Pablo ha hecho una buena disección. Y la conferencia esta de Madrid nos ofrece otro elemento suplementario, que es, bueno, y en un momento en que la política internacional pues obliga a tomar posiciones ante un asunto tan dramático y en ocasiones inapelable como es la hipótesis o la posibilidad de una guerra, ¿cuál es tu posición? ¿Con quién estás? Y claro, esta tropa que se reúne este fin de semana en Madrid, resulta que buena parte de ellos son amigos de Putin, unos declarados, otros no tan declarados, y otros amigos de Putin pero que pasan por atlantistas. Y ahí me parece que va a haber un problema. Y es más, último caso es el de Vox. Efectivamente, ya lo está viendo, porque allí tenemos a la señora Le Pen. La señora Le Pen es claramente, rotundamente, explícitamente prorrusa. Y con financiación de por medio, si me permites añadir. Vladimir Putin, efectivamente, con financiación rusa. Los ultranacionalistas polacos evidentemente no quieren saber nada de Rusia, y si mañana sonasen los clarines de guerra estarían en primera línea atacando hacia Moscú, ¿no? Pues, ultranacionalistas polacos. La señora Meloni, que no asistirá a la reunión de Madrid porque está ocupada en la elección del presidente de la República. La señora Meloni es la líder de Hermanos de Italia. Esta es la extrema derecha italiana atlantista. Pero Matteo Salvini es la extrema derecha italiana prorrusa, porque Matteo Salvini le pillaron a más infraganti reuniéndose hoy en Moscú con emisarios de Putin pidiendo financiación para su partido mediante un tejemaneje que tenían que hacer con una operación de importación de petróleo, ¿no? Y así podríamos continuar, ¿no? Y en el caso pues de Vox, nominalmente atlantista, pero con simpatías que en más de una ocasión se han manifestado hacia el nacionalismo ruso, hacia las posiciones ideológicas que acompañan al régimen de Vladimir Putin. Claro, esta reunión situada en el contexto en el que estamos, es decir, en un momento de altísima tensión entre los países occidentales y Rusia, con la posibilidad de una crisis bélica que ojalá no se produzca, pues les coloca a ellos una posición muy delicada, porque hay que retratarse, harán lo posible para no hacerlo. Hoy me indicaban, veremos si se confirma así, pero me indicaban que es probable que mañana, cuando se produzca la conferencia de prensa, la comparecencia ante la prensa de los principales... Bueno, está Orbán. Orbán es Hungría, pertenece a la OTAN, pero Orbán es uno de los principales amigos de Putin en la Unión Europea, ¿no? Bueno, pues en el momento en que se produzca la comparecencia en la prensa, bueno, es que en el momento que explicar, hemos hablado de esto, de lo otro y tal y cual, y allí las figuras estelares serán pues Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, la señora Marine Le Pen, candidata a la presidencia francesa. Es posible que Santiago Abascal no esté. Y no esté porque tiene agenda en Castilla y León. Lo cual, si es así, yo creo que es un momento casi poético, ¿no? Porque uno convoca una cumbre extraordinaria en Madrid, ¿no? De la corriente política que quiere encarnar. Se le hace incómoda la reunión como consecuencia de la coyuntura internacional. Y salimos huyendo hacia Segovia. Sí, una imagen brutal. Hombre, Vox la verdad es que ha tenido mala suerte con el calendario, porque esto para ellos era una apuesta de largo. Fijaos, en el año 2018 hubo una reunión también de los principales partidos de extrema derecha europeos en Coblenza, y como estaban allí la Liga, estaban allí el FP austriaco, estaban allí el Front Nacional, Alternativa por Alemania, y había alguien que no pudo subir al atril, no pudo subir a hablar porque todavía era un proyecto que no había conseguido aún representación parlamentaria, y era Santiago Abascal.
¿vale? Por fin él podía desquitarse y reconocerse como anfitrión, además, de este gran conjunto de la familia con la que se reivindican, que es lo que ellos llaman la nueva derecha. Pero lo que ocurre es que estos partidos en su conjunto que se reúnen aquí, que si estuvieran juntos serían la tercera fuerza en el Parlamento Europeo, realmente está internamente muy dividida, porque tú tienes a los conservadores y reformistas que están ahí, Fidesz y Ley y Justicia de Polonia, tienes del otro lado Identidad y Democracia, donde está el Frente Nacional y la Liga de Salvini, y otros no adscritos como Fidesz, que están un poco orbitando. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos partidos tienen un problema fundamental, y es que están muy de acuerdo en que son soberanistas, pero ahí comienzan a emerger desde ahí ya todos los inconvenientes para buscar acuerdos. Precisamente porque son soberanistas por definición, y esto ya genera fricciones, por ejemplo, entre el FPO y la Liga respecto a qué hacemos. En castellano, el FPO es son los austriacos, ¿no? Entonces, claro, la parte que tenemos en común del Tirol del Sur, ¿a quién le pertenece? ¿A ti o a mí? Bueno, claro, somos los dos nacionalistas extremos, pues es muy difícil llegar a acuerdos, ¿no? Y ese tipo de dinámicas son muy peculiares porque, y yo creo que aquí el PP un poco asomó la patita de por dónde podría ir el ataque hacia Vox, los temas internacionales para Vox son incómodos. Porque fijaos cómo, por ejemplo, en ocasiones critica a la Unión Europea, por ejemplo, en la moción de censura, Soros, que creo que no había oído hablar de Soros en España nadie hasta la moción de censura, globalismo, burócratas de Europa, pero al mismo tiempo hay un clima muy europeísta en España. Alrededor del 80% de los españoles piensa que la Unión Europea es buena idea. Pero Vox tiene un tic soberanista que le hace ser al mismo tiempo más antieuropeo que sus votantes, justo algo en lo que el PP quiere intentar diferenciarse. Y fijaos cómo ellos intentaron deslizar ya esta crítica, ¿no? Diciendo, nosotros sí somos europeístas, Vox no lo es. Yo creo que aquí hay un tema de fricción fundamental que me imagino que es lo que intentará el PP utilizar para diferenciarse de ellos, ¿no? Sí, alguna cosa ha hecho, pero creo que ahí hay un punto importante. Es decir, la actual crisis internacional, que no sabemos cómo va a concluir, incluso no sabemos si va a concluir, es posible pues que tenga fases, ¿no? Es decir, que incluso es posible que no se llegue a una situación dramática, pero que la tensión prosiga y que por lo tanto se vaya cristalizando una situación como de enfrentamiento de bloques, ¿no? Y yo creo que esta crisis internacional, atención, le envía un mensaje al Partido Popular, que es que en las nuevas coordenadas internacionales la hipótesis Vox no es realizable. No es realizable. Y creo que el movimiento de Sánchez, que por otro lado ha sido criticado desde la izquierda, este paso al frente que ha dado Sánchez, este momento atlantista. Aquí tienes mis cazas. Sí, pero este momento atlantista se puede criticar desde la izquierda, y se ha criticado, pero este momento atlantista coloca al PP en un punto. Y lo hemos visto inmediatamente. Me ha descolgado el teléfono. El teléfono que no se había descolgado en el momento de la epidemia se descuelga en el momento OTAN. Quedémonos con eso. El teléfono que no se descuelga en el momento de epidemia se descuelga en el momento OTAN. Y al descolgarse este teléfono con el momento OTAN, la cuestión de Vox para el PP se convierte en una hipótesis impracticable, a mi modo de ver. Y empezamos a cerrar este viernes, Isabel Villar. En Castilla y León, que entra en su primer fin de semana de campaña con uno de los candidatos, el de Ciudadanos, contagiado de COVID. Francisco Igea lo ha anunciado esta noche y ha prometido seguir en campaña. Estaremos en campaña desde casa, de manera telemática. Vamos a ir a por todas, compañeros, y no os preocupéis, vamos a seguir siendo lo que somos, gente de verdad, gente honesta. Suerte, a por todas, y vamos a seguir en campaña. Este lunes, sin ir más lejos, es el primer debate electoral en televisión española, debate en el que participan Mañueco, el candidato del PP, Tudanca, el candidato del PSOE, y el propio Igea. La Junta Electoral ya se pronunció hace unos días sobre qué hacer en caso de un positivo de cara a los debates electorales, y según su resolución hay dos opciones: o bien se cambia de fecha el debate, o bien se permite que el candidato contagiado intervenga de forma telemática. Lo que no se puede hacer es buscarle un sustituto. Y en Italia siguen sin encontrarle sustituto a Sergio Mattarella como presidente de la República. Van ya por 6 votaciones, pero no hay acuerdo entre izquierda y derecha para consensuar un nombre. De hecho, el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ha criticado esta noche a la izquierda por no apoyar a su candidata a la presidenta del Senado, que se habría convertido en la primera mujer en ocupar el Palacio del Quirinale. Su nombre tampoco ha conseguido quórum, así que mañana sábado los partidos volverán a intentarlo. En
En el larguero de esta noche, Yago de Vega, ¿cómo estás? Hola Aymar, ¿qué tal? Muy buenas. En el larguero vais con las 2 semifinales ganadas hoy, la de Rafa Nadal en el Open de Australia y la de los hispanos en el Europeo de Balonmano. Sí, desde luego no ha podido empezar mejor el fin de semana, a ver si se completa el domingo. Ojalá todos los fines de semana viniesen de esta forma. En balonmano nos hemos metido en la final, el europeo que se está celebrando entre Hungría y Eslovaquia, en los dos países, y hoy los hispanos han derrotado en semifinales a Dinamarca. Además, bien, 29-25, se da la circunstancia que los nuestros estaban un poquito picados en su orgullo, porque Dinamarca en el último partido de la segunda fase de grupos, digamos que en el último partido se había dejado llevar como eligiendo un poco el rival del cruce de semifinales. Si perdía el partido, se enfrentaba a España, si ganaba, se enfrentaba a Suecia. Por lo visto se dejaron llevar, los españoles estaban picados porque habían elegido a España, al final 29-25, y los hispanos además que hacen historia, es la cuarta final consecutiva de este campeonato y además pueden conseguir el tercer título de forma consecutiva en un europeo, que es una auténtica barbaridad. Solo lo ha conseguido precisamente Suecia, que va a ser nuestro rival en la final del domingo. Y por supuesto también muy pendientes de Rafa Nadal, que hoy en semifinales ha derrotado a Berrettini y va a disputar la final contra Medvedev el domingo a las 9:30 de la mañana. Y el eterno debate, Rafa Nadal puede conseguir su 21º título de Grand Slam, tienen 20 Federer, tiene 20 Djokovic, algunos dicen que si consigue este título de Grand Slam será considerado el mejor de la historia, a ver si lo consigue. Te escuchamos ahí media, Yago. Hasta luego. Y la ropa para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas noches. Pues mejor ir bien abrigados durante las noches, ¿no? Hasta el mediodía. Sí, el frío ahora mismo ya está dando en gran parte del interior peninsular, no tardan en bajar las temperaturas, pero hoy ya hemos visto una novedad, ¿no? Y es este ambiente más agradable, casi primaveral durante las tardes, en la mayor parte del país, península y archipiélagos, máximas de 15 a 20 grados, incluso en algunos puntos del Mediterráneo, máximas de más de 20, como en Canarias, donde, por cierto, las fuertes tormentas de las últimas horas en breve van a desaparecer. Y los vecinos de provincias como Teruel o como Soria están notando ya en sus carnes lo que los meteorólogos llamáis amplitud térmica, que es básicamente que hay muchísima diferencia entre la temperatura mínima y la máxima en un mismo día. Mira, vamos a poner dos ejemplos para que nos hagamos una idea. Normalmente la diferencia entre la mínima y la máxima en España, la mayor parte de poblaciones suele ser de unos 10 grados. Pues bien, hoy han sido muchas las poblaciones con más de 20. Decías la provincia de Soria, hemos escogido el Burgo de Osma. Esta mañana se levantaban con 10 grados bajo cero. Durante la tarde han alcanzado los 17 de máxima. Estos son 27 grados en apenas 7 horas. Pero es que en Girona, en la ciudad donde esto no es tan habitual, también amanecían con 2 bajo cero. La máxima ha sido al final de 22 grados, amplitudes térmicas que se mantendrán el fin de semana. Oye, escúchate, he oído en hora 14 darle por buena a José Antonio Marcos que esta mañana en su casa había -5. Es imposible, Madrid, -5 grados esta mañana. ¿Tiene que tener mal el termómetro de la cocina o qué? Es factible, de hecho. ¿En serio? El hielo que está persistiendo durante semanas en muchas zonas del país se da en zonas de umbría y en hondonadas. Y es que solo que tengas cerca un río, la diferencia de temperaturas de un barrio a otro puede ser tranquilamente 5 o más grados. Es factible y me la creo. Yo que pensaba que lo habías dejado pasar para no chafar a Marcos con su termómetro. Soy exigente y esta prueba la ha pasado. Caro, hasta el lunes. Buen fin de semana. Estados Unidos y la Comisión Europea han publicado hoy un comunicado conjunto en el que se alían, digamos, para garantizar el suministro de gas a Europa en caso de bloqueo ruso, en caso de que la crisis ucraniana lleve a Rusia a cortar el suministro del que dependen sobre todo los países del norte y del este europeos. España no, pero el este de Europa sí depende de lo que llegue desde Rusia. Y según la Comisión Europea, Estados Unidos ha comprometido a enviar más barcos a Europa con gas licuado para compensar ese hipotético corte ruso, en caso de que se diera ese hipotético corte ruso. Y ahí entra España, porque el gas licuado que llega en barcos hay que regasificarlo para poder utilizarlo, y en España tenemos 7 plantas que podrían jugar un papel importante en esa regasificación. Ahora mismo hay 6 que están en funcionamiento y hay una 7ª que está hibernando y que se podría activar. Griselda Pastor, buenas noches. Buenas noches. Es una vieja aspiración española ser la puerta de entrada del gas licuado que llegue desde Estados Unidos, y hoy la Comisión ha confirmado que España tiene la mejor red para ese objetivo. Es importante porque en la nueva estrategia contra Putin, el gas licuado será la alternativa principal contra la dependencia de Rusia. La Unión espera el compromiso americano para garantizar el suministro
Hoy los Estados Unidos suministran el 20% del gas licuado que importa Europa, pero en estos días de crisis la administración Biden ha dado preferencia a las necesidades europeas, derivando hacia aquí hasta 80 cargueros que navegaban ya rumbo a costas asiáticas. Es el tema central de una reunión con Blinken el próximo día 7, una reunión que ha sido adelantada y en la que a nivel europeo participan la comisaria Simpson y el alto representante Josep Borrell. Si finalmente en esa reunión este precompromiso de Estados Unidos de suministrar más gas licuado se convierte en un compromiso y empiezan a llegar barcos, decíamos, Enrique, España tiene herramientas para regasificar lo que nos llegue. El problema sería cómo trasladar después ese gas hacia Europa. Y ahora, Enrique y Juliana, muchos se acuerdan del MidCat, el Midi Cataluña, que es el gasoducto del que tú sabes mucho y yo lo sé porque te lo leí a ti hace un par de semanas. Es un gasoducto que podía haber multiplicado por 2 la capacidad de transporte de gas desde la península ibérica al resto de Europa a través de los Pirineos, pero que nunca se hizo. Sí, efectivamente es así. Mira, aquí se está planteando el puente de Berlín, el puente aéreo de Berlín en gas, ¿no? El puente aéreo de Berlín, en el momento que cuando se construyó el muro, la ciudad de Berlín quedó aislada y se hizo un puente en que aviones llegaban constantemente a Berlín con suministros para que la gente de Berlín pudiese vivir, hasta que se pactó un estatus de la ciudad que estaba aislada de la Alemania occidental. Bueno, aquí se trataría, por lo que estamos leyendo estos días, pues en el supuesto de que Rusia cortase el suministro de gas a Alemania y a los países de este y centro de Europa, de establecer un puente de suministro especial de gas hacia Europa proveniente de Estados Unidos, de Qatar y de Australia. Qatar y Australia son los principales exportadores en estos momentos de gas licuado, seguidos de Estados Unidos. Esto solo se puede hacer por barco, porque los gasoductos no atraviesan todavía los océanos. Pero claro, para hacerlo por barco, el gas licuado, que es el gas sometido a una determinada presión, hay que volverlo a regasificar. Y entonces hay que llegar a puerto, pero hay que llegar a puerto a unas instalaciones donde el gas vuelve a someterse se regasifica y se introduce ya en las conducciones que lo llevan. España está bien situada, efectivamente. España tiene, la península ibérica, mejor dicho, tiene 7 plantas de regasificación, 6 en España, una en Portugal. Es casi, ayer estaba mirando el mapa, se aproxima a la mitad de las plantas de regasificación que existen en Europa. Hay que ver también la capacidad de regasificación y la capacidad de almacenamiento. Por los datos que tengo, España tiene algo así como el 25% de la capacidad de regasificación de toda la Unión Europea y casi el 30% de almacenamiento. Ahora bien, hay un problema. Podemos regasificar mucho gas licuado, podemos almacenar bastante gas licuado, pero nos falta tubo. España tiene 2 conexiones con Francia, una a través del País Vasco y otra a través de Navarra, que ambas dos suman una capacidad de transporte de 7 BCM, no nos vamos a complicar, un BCM es 1.000.000 de metros cúbicos de gas, 7 BCM, para que os hagáis una idea, los 2 gasoductos Nord Stream, los que han uno en funcionamiento, el otro en estos momentos paralizado, que van de Rusia a Alemania a través del mar Báltico, ambos dos transportarían 120 BCM al año. Y nosotros desde el País Vasco y Navarra podríamos enviar 7. Podríamos enviar 14, es decir, el doble, si en su momento se hubiese autorizado y se hubiese iniciado la construcción, la prolongación del MidCat, es decir, de lo que es el gasoducto que viene de Argelia, proyectarlo hacia Francia a través del Pirineo por la parte catalana, desde Martorell hasta el sur de Francia, para conectar con la red francesa y desde allí con toda la red europea. Los reguladores español y francés votaron en contra, el portugués a favor. Votaron en contra, ¿por qué? Porque en aquel momento las geopolíticas actuales no estaban en el orden del día, porque consideraban que el gas era una energía declinante, que iba a ser prontamente sustituida por las energías renovables,
y que por lo tanto esa inversión podía no ser rentable. Entonces se desestimó, se desaconsejó la creación de esa infraestructura, que hoy tendría un altísimo valor geopolítico, porque efectivamente España estaría en condiciones de proporcionar al resto de Europa pues 14 BCM de gas al año, bien del gas licuado que llegaría a las costas europeas, o bien comprando más gas a Argelia, ¿no? Es decir, sería una plataforma logística bastante potente, y esto en el mundo de hoy, una plataforma logística potente en materia energética, hoy tiene un altísimo valor político. Simón. Dos consideraciones muy rápidas. La primera, tenemos que recordar que en caso de que esta situación continúe escalando y la guerra pase de fría a caliente, quienes lo van a sufrir más van a ser los europeos. Esto está hablando de la reordenación del espacio de seguridad europeo. Nosotros nos veríamos afectados por los cortes de gas, nosotros nos veríamos afectados por las sanciones que se le impondrían a Rusia. Y los precios. Y ahora justamente decía eso. Y esto pondría en jaque toda la recuperación económica del continente. Eso es lo primero que hay que plantear. Segundo, la iniciativa que yo creo que está planteando la Comisión y también el apoyo que le está dando Estados Unidos a la idea de la compra de gas a terceros que no sean a través de las conexiones con Rusia, tiene un valor más político que real. Por una razón muy sencilla. El 90% del gas que aprovisiona la Unión Europea viene de fuera, y de ese 90% el 40% es de Rusia. Es literalmente imposible que podamos tener capacidad para absorber, ni siquiera el proceso de licuado, con todo lo que ha explicado Enrique tiene toda la razón, pero incluso con un componente añadido, el precio de los fletes. Es decir, hay que transportarlo por mar. Los costes del transporte marítimo son cada vez más altos porque tenemos cuellos de botella en términos de exportaciones en todo el mundo. Esto dispararía todavía más los precios y nos haría más, con más dificultades, digámoslo así, para ser suficientes desde la perspectiva energética. Es más, tenemos ahora mismo, según lo he consultado con los datos de la Comisión, solo un 40% de reservas de gas, que son 10 puntos menos que el año anterior. O sea, ni siquiera tenemos una buena posición de partida. Y yo creo que esto hay que recordarlo y ponerlo encima de la mesa, porque es mucho lo que nos jugamos en esta crisis. Sí, leía el otro día un informe francés que se ha hecho sobre esta cuestión. Ellos calculaban que para, digamos, ejecutar esta operación que se está planteando, harían falta tener en movimiento constante 140 barcos metaneros. La plantilla mundial de barcos metaneros es de 400. Hay 400 barcos en el mundo que se dedican a ir de arriba a abajo transportando gas. Bueno, pues casi no la mitad, pero sobre 400, 140 se deberían dedicar exclusivamente a este ir y venir de Qatar, de Estados Unidos hacia Europa para abastecer. Hay un cierto escepticismo sobre la posibilidad de poder sustituir totalmente el gas ruso por este mecanismo, digamos, que presenta problemas de costes. Efectivamente, el gas licuado es un proceso más caro, y sobre todo porque es que las infraestructuras no, como hemos explicado, es decir, no han estado pensadas en términos geopolíticos. Si este tema hubiese sido enfocado bajo esta perspectiva, pues los reguladores en su momento hubiesen dicho, oiga, un gasoducto con Francia, venga, pero rápido, ¿no? Porque estaremos dentro de 2 años en un horizonte de guerra. Es evidente que en el momento que se tomó esta decisión, el horizonte de guerra no existía. Es muy complicado. Ahora, también la otra parte, aquí se están fabricando hipótesis que también forman parte del combate político y propagandístico de este momento, que es decirle a Rusia, oye, si tú cierras el grifo, vamos a intentar responder de alguna forma. También es verdad de que si Rusia corta el grifo, no cobra. Claro. Y es verdad, sí puede, o sea, Rusia tiene una carta buena en estos momentos, o mejor de la que podía tener hace unos años, que es que ha incrementado su exportación de gas a China. O sea, China necesita todo lo que dejaría de vender a Europa. Pero ¿no? Fíjate, sí, pero aunque lo necesitase, tampoco hay tubo. Claro. Entonces, al final todo pasa por un tubo. No hay tubo, hay un gasoducto que se llama, es que el nombre ya lo cuenta todo, la Fuerza de Siberia. Y existe el gasoducto, la Fuerza de Siberia número 1, hombre, que es un señor tubo, pero para poder, digamos, robustecer les falta la Fuerza de Siberia 2, que todavía no está construida.
Bueno, señores, el PNV ha propuesto hoy que sea una comisión de expertos independientes la que investigue los abusos sexuales a menores en la Iglesia. Sabéis cómo Unidas Podemos, Esquerra y Bildu han propuesto esta semana que haya una comisión parlamentaria, una comisión de investigación en el Congreso. Dice el PNV, eso llevaría este asunto al rifirrafe político. Para evitarlo, creemos una comisión independiente, una comisión de expertos. Y a los socialistas, por lo que hemos podido tantear en las últimas horas, les suena mejor esto que una comisión en el Congreso. ¿Cómo lo ves, Simón? Bueno, una comisión parlamentaria, en teoría, se supone en una democracia como la nuestra, debería tener dos funciones. De un lado, expresar la posición política de los grupos y hacer que los responsables de una determinada praxis asuman responsabilidades políticas a su vez, es decir, cuando se hacen comparecencias o se hacen comisiones a propósito de la policía patriótica o de casos de financiación irregular, etcétera. Esto es una de las partes que tiene que tener una comisión de investigación, pero hay una segunda parte que para mí es muy importante y que nunca le prestamos atención, que es emitir una serie de recomendaciones, un dictamen para cambiar políticas para que estas prácticas no se reproduzcan en el tiempo. Y yo creo que nosotros no tenemos esa tradición que sí existe en democracias anglosajonas de insistir más en comisiones de expertos, que sean gente independiente, la cual pueda dar un dictamen que permita solucionar este tipo de cuestiones. Y yo ahí es donde me muevo en una situación en la que comprendo las dos partes, porque al fin y al cabo pedirle responsabilidades políticas a la Iglesia Católica es un poco difícil, porque no es exactamente un actor, es un actor político, pero no es un actor, digamos, con representación en el Parlamento, ¿no? ¿Qué hago? ¿Le pido la dimisión a un obispo? ¿O cómo? No, eso hay un elemento penal y hay un elemento de que a lo mejor la administración tiene que cambiar su protocolo respecto a este tipo de casos. Claro, pero eso sí que interpela a la administración y a cómo tiene que reaccionar frente a la Iglesia Católica cuando se descubren esto o exigirle responsabilidades. Y ahí yo sí creo que esta entrada de los independientes puede tener también cierta riqueza. O sea que entiendo las dos partes, no tengo tampoco una posición muy clara, pero veo también virtudes en lo que propone el PNV. Enrique. Sí, me parece razonable. Las comisiones de investigación parlamentaria en España, me sabe mal decirlo, pero han siempre, digamos, hay más resonancia que conclusión. No quiero cargarme las comisiones de investigación, pero acaba habiendo más resonancia que conclusión porque se convierten en un campo de batalla constante entre los partidos que acaban, y sobre todo de cara a la opinión pública, un poco desviando un poco las cosas, ¿no? Y me parece que en este caso ocurriría algo similar. Entonces la propuesta del PNV no me parece mal, porque las conclusiones de una comisión que no tenga tanta, digamos, que no tenga tanto peso de partido, pueden ser de mayor contundencia, pueden tener una mayor autoridad si están consensuadas y aunque también añado otra cosa, en este caso pues yo creo que también haría falta una iniciativa de la propia Iglesia, en el caso de la Iglesia española, similar a, por ejemplo, a la que se ha llevado a cabo en Francia, donde ha sido la propia Iglesia quien ha tomado la iniciativa, el episcopado francés, y ha llegado a unas conclusiones francamente duras, severas y con consecuencias, ¿no? Convertir eso en un campo de batalla de los partidos, no sé si ayuda a la claridad, sinceramente. No lo sé, tengo mis dudas, ¿eh? Sí, yo estoy esencialmente de acuerdo con eso. Por último, nos quedan unos minutos, Enrique. Ayúdanos a entender lo que pasa con el Museo del Hermitage en Barcelona, que hoy han anunciado, que sus promotores han anunciado que renuncian al proyecto. Lo hacen por la oposición del Ayuntamiento de la capital. El consistorio no quería que el museo se instalara en la ciudad, entre otras cosas, porque decían que iba a disparar la presión turística en la zona de la Barceloneta, y porque tampoco veían clara la viabilidad del proyecto. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, más que el Hermitage, no, o sea, la cuestión no es tanto que el Hermitage, es decir, el Hermitage se quiere instalar en Barcelona y en Barcelona no lo quieren. Estos de Barcelona se han vuelto locos. Y estamos hablando de licencias, ¿no? ¿Cómo se llama esto?
como en el comercio, las franquicias, sí. ¿no? Es decir, algunos de estos grandes museos pues crean franquicias y entonces organizan exposiciones itinerantes que van pasando, pero quienes gestionan el museo local no son los del Hermitage, sino alguien que ha adquirido esa franquicia. Fondos de inversión en este caso, ¿no? Bueno, sí, y que tiene, ¿cuál es el atractivo? Hombre, pues el título, es la colección del Hermitage. Entonces hay gente en Barcelona, cuando digo gente quiero decir personas relacionadas con el mundo del arte, con la política cultural, que sostienen que no lo ven claro, que les parece que esa propuesta no es interesante, y otra parte de la ciudad dice, oye, pues será más o menos interesante, pero en estos momentos en que sobrados no vamos, ¿no? Pues estaría bien sumar esta oferta a la oferta cultural de Barcelona. Y es una discusión áspera que está teniendo lugar desde hace más de un año entre quienes, digamos, desde un punto de vista muy, como diríamos, de un cierto rigor, ¿no? Dicen, no, es que este tipo de negocio turístico no le interesa a la ciudad, y quienes dicen, no, pues no estamos en condiciones ahora de poner el listón tan alto, y es decir, si vienen inversiones, si todo lo que sea ensanchar la oferta barcelonesa, pues es oportuno. Ya no entro en consideraciones de carácter geopolítico por el hecho de que un museo de de San Petersburgo tuviese sede en Barcelona. Hacia Rusia. Señores, nos vamos. Enric Juliana, Pablo Simón, ha sido un auténtico placer esta conversación de viernes. Muchas gracias. Buen fin de semana. Buenas noches. Y a ustedes, disfruten del fin de semana. Se quedan con Yago de Vega en El Larguero. Hasta el lunes, adiós. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.